viendo los puntos. Sí. Gracias. Bueno, pues toda la primera parte que es como muy larga, todo lo de los fundamentos vistos ya en conjunto, sí, nos hacen ver todo lo que necesitamos tener bien claro para abrir congregaciones, sí, y también creo que nos queda claro que no nos podemos conformar con atender una congregación y quedarnos ahí, sino que siempre tenemos que estar trabajando, si no en abrir nuevas congregaciones, sí en crecer las que tenemos, ¿sí? Y este libro nos da muchas ideas, muchos métodos, y yo quisiera escucharlo. Si quieren, vamos por partes, todo lo que es esta primera parte de los fundamentos para de ahí partir a la segunda parte, a ir avanzando. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que no sabían, no habían caído en la cuenta y que ahora les queda como más claro? ¿Sí? Ya ven que el primer fundamento es el fundamento para la motivación y el bíblico, que van como muy entrelazados. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de esos dos fundamentos? ¿Quién se anima? Bien, buenos días. Hola, Edgar, buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, pues yo creo que lo que vimos en la clase, en la primera clase y en las tareas encomendadas, cada una de los capítulos nos va dando las pautas, precisamente las bases, ¿no? Para, como ya lo decía, quienes ya tienen una congregación, quienes están por iniciarla, como lo dije yo en su momento, no es volver a las raíces, volver al inicio. Siento yo como para, como no, quien va a iniciar, que no tenga miedo. Quien ya está dentro de, a no desanimarse. Aquí como dice, el fundamento para las motivaciones, nos da las herramientas necesarias para iniciar diría yo, esta empresa. Y tanto el fundamento bíblico, pues ahora sí es volver, mira, en el libro de los Hechos, que es donde encontramos la mayor parte de esta parte, nos da a entender que personas como nosotros, comunes y corrientes, sin los medios que hoy en día tenemos, sin internet, sin tantas cosas que tenemos, pudieron evangelizar, pudieron llevar las buenas nuevas, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Primeramente es el motor, es el motor de querer cumplir con esta gran comisión. A veces nos limita, pudiera ser el dinero, pudiera ser el tiempo, pudiera ser las carencias, las limitaciones que tenemos como personas, ¿sí? Pero yo creo que ahí cuando dejamos actuar al Espíritu Santo que nos mueva, tener claro el objetivo, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, hacer nuestra estrategia de mercado, vaya, una estrategia de marketing, pues hay que, bueno, ¿de dónde voy a empezar? ¿Cuál va a ser mi motivación? ¿Qué me mueve a hacerlo? Eh, las carencias, las limitaciones de los apóstoles para cumplir esta misión. Sí, porque Jesús les dijo, id y bautizar, pero no les dijo, miren, aquí está este dinero, aquí está esto. No, vayan y cumplan con esa gran tarea, con esa gran labor. Y a lo mejor ellos no dijeron, y luego, ¿no? Simplemente yo creo que se dejaron guiar.
se dejaron guiar por el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, que es el que brinda lo necesario para poder cumplir con esta misión, con esta gran comisión. Esta lo pone en letra mayúscula, ¿no? La gran comisión. Híjole, es que es mucho lo que podemos sacar de esto, porque pues son fundamentos, son herramientas que se nos dan para poder emprender. Bueno, eso es una parte de lo que yo Ujú. pienso yo. Digo, es que es tanto. Es mucho, pero a la vez, ya conforme avanzas, te das cuenta que es un método paso a paso, Ajá, ¿sí? sí, porque ahí tiene que ver, bueno, ahí tiene que ver habla hasta de los dones, los talentos que todos tenemos, las cualidades, todo lo que podemos dar para emprender esta empresa. Y no solo eso, fíjense en una cosa bien interesante. En cuanto respondemos al llamado, el Señor da los dones, ¿sí? Que se necesitan y va levantando las personas exactas que se necesitan para hacer la obra en esa exacta área. Entonces, el primer paso es tener esa confianza bien afianzada de que el Señor nos va a dar los medios y las personas adecuadas. Y algo bien importante es entender bien claro el fundamento evangelístico, ¿sí? No se trata de promover la iglesia, ni se trata de llevar a la gente a la Eucaristía. El ir a la Eucaristía es un fruto del proceso, ¿sí? Se trata de hacer la proclamación, testimonio. Una proclamación que mueva a las personas. O sea, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué hizo Jesús? Los hizo experimentar toda una serie de cosas. Les transformó la vida hasta lo más profundo. Y ellos, cuando los mandaba de dos en dos, lo que hablaban era, hemos encontrado al prometido, ¿sí? Al Mesías. A mí me liberó, me transformó, rompió mis cadenas. Yo lo he visto hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? O sea, esa buena nueva que los apóstoles iban dando, o los discípulos cuando los mandó de dos en dos, era proclamar el evento Jesucristo, todo él, encarnación, vida, obras, palabras, ¿sí? Muerte, resurrección y ascensión. Ese es el evento Jesucristo. Y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas y Dios a través de ellos y el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, esa relación trinitaria. ¿Sí, Margarita? Listo. Gracias, maestra. Bueno, yo al ir leyendo cada uno de los fundamentos y luego ir adentrándonos, pienso igual que Eddie, nos dio, primeramente, siento que la clase por eso se llama planeación. Un sembrador de iglesias tiene que tener claro, o una iglesia sembradora de iglesias nuevas, tiene que tener claro todo el panorama. ¿Sí? Desde sus simientes, que es esto que usted acaba de decir, tienes que ir y proclamar, tienes que ir y decir, pero tu testimonio, lo que tú vistes, viviste como los apóstoles, por eso nos dice que hay que hacer y volver nuevamente a la iglesia primitiva, ¿sí? Y tomar en cuenta que ellos tenían muchas más limitaciones que nosotros y sin embargo hubo el Espíritu Santo siempre presente, como usted lo acaba de decir, para
tomar las personas adecuadas, las cuales eran las que iban a ir a todos los confines del mundo. ¿Por qué al final Jesús se presenta a Pablo? ¿Sí? Porque Pablo iba a ser un instrumento fuerte, era un hombre de palabra, de letra, un hombre de en aquel entonces, un romano. Entonces, él podía presentarse ante reyes y ante gente importante con toda lo que se necesitaba. Sabía las leyes, sabía el judaísmo, las leyes romanas. Entonces, Dios lo agarra como un instrumento especial para ir y después se convierte en el que predica el evangelio a los gentiles, ¿sí? Entonces, al ir viendo el mecanismo de cómo ir haciéndolo es, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodilla y pedir el Espíritu Santo, para que Él sea quien vaya obrando, como dijo Eddie, Él sea el que, así como en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo, después de estar temerosos en un segundo piso de una casa, esperando, ¿sí? Que solo sabían que Jesús les había dicho, esperen. Cuando baja sobre ellos el Espíritu Santo, entonces ellos agarran esa fuerza, ese temor desaparece y empiezan a hablar, ese miedo a la muerte, porque mismo Pablo, mismo Pedro lo negó por miedo que lo mataran también, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, ese miedo es transformado en valor, en valentía, en ve y abre la boca, aunque en ello pierdas la vida. Entonces, el Espíritu Santo es el que transforma, es el que cambia y como usted lo acaba de decir, elige a las personas que necesita para que su obra crezca, ¿sí? Pero necesitamos, Dios ya hizo su parte al ser Él el primero el que tomara la iniciativa. Hoy nosotros debemos de dejar que Él nos transforme y decir, Señor, aquí estoy. No sé leer, Señor, no les entiendo las computadoras, Señor, vivo allá en lo más alejado de la ciudad, ¿sí? Pero aquí estoy, Señor, con todas mis decadencias y mis deficiencias, aquí estoy. Entonces, el Espíritu de Dios empieza a obrar y de pronto, de la nada, te encuentras con que un cochecito, un carrito, viejito si tú quieres, pero es algo que te mueve grandes distancias. Te encuentras con una persona más joven que te lee las escrituras y tú las explicas, ¿sí? Tú das el sermón, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo va solucionando esos problemas con los que te vas enfrentando. Entonces, hoy en la actualidad hay muchas cosas. Hubo una pregunta donde, ¿qué tienes hoy? ¿Qué ideas tienes? Y usted en algunas clases lo ha mencionado. Está el Internet, están los grupos sociales, está el teléfono donde puedes hablarle a la gente, ¿sí? Hermano, ¿por qué no vino? Lo extrañamos, no lo vi en la Eucaristía, interesarte. Y esa es una manera de ir atrayendo gente. Dios nos ha dado muchas herramientas hoy, pero nosotros, el tiempo ha pasado y en este siglo, en el siglo XXI, nos damos cuenta de que somos flojos, de que no dejamos que el Espíritu nos transforme, de que le cerramos la puerta. Entonces, tenemos que abrirnos, tenemos que permitir que Él sea quien nos mueva y nos lleve por donde tengamos que ir. Y no ser como Jonás, que dijo, no, yo no voy, y se fue para otro lado. Y no, yo no lo hago, y se fue. O sea, huyendo de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Entonces, tenemos que hacer frente, pero tener esa iniciativa de querer estar ahí ayudando a los pies de Cristo, sirviendo al Espíritu Santo. Entonces, todas estas maneras de cómo sembrar una iglesia nueva, convertirnos en sembradores de iglesias para poder, a mí me llamó la atención mucho la parte donde decía, ¿cuál es la manera de hacer nuevos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Sembrar iglesias. Si usted quiere y cumplir ese mandato, empiece con eso. Siembre iglesias para que se vaya y se proclame el Evangelio, ¿sí? Y dijo usted, no hay que traer, no, sino simplemente ir y decir, Jesús
te salvó a ti y a mí me hizo esto, esto y esto. Y es una manera, usted el otro día en menos de 10 minutos hizo un ejemplo de cómo podemos llegar y sembrar esa semilla. Y ya el Espíritu Santo se encargará de hacerla crecer y de hacer a esa persona preguntar, oye, pero ¿a qué te referías con esto? Oye, ¿no quieres venir a la casa a explicarme o quieres que yo vaya? Y la gente está hambrienta y sedienta. La gente está hambrienta y sedienta. En la misión de San Judas, que es a donde vamos Lolita y yo, la gente está deseosa. Está hablando Lolita o estoy hablando yo de la pequeña homilía que damos y están con los ojos abiertos y fijos y si tú te mueves te siguen y tú notas esa necesidad de querer saber más. Entonces, no nos queda otra, echar para adelante y dejar que el espíritu nos mueva, ¿sí? Y a veces eso es lo difícil, reverenda, porque nos rehusamos, nos sentamos, nos volteamos para otro lado y como dice el refrán, hacemos como que la Virgen nos habla, ¿no? A mí nadie me está hablando, o sea, no queremos oír. Entonces hay que tener esa disposición, de ahí partimos y el Espíritu Santo empieza a hacer todo lo demás, como en la iglesia primitiva, todo lo demás, pero sí tenemos que tener bien claro. Yo no sabía que había que levantar líderes a donde fuéramos, o no lo tenía muy claro, no lo había entendido. Y después de estar leyendo el libro, y de las preguntas que usted puso, me fue encarando y me fue llevando a decir, es cierto, tenemos que ver esas personas que siempre están allí dispuestas a servir, que si usted les dice, ¿puede usted venir a barrer? Sí, yo voy a llevar. ¿Puede usted? Sí, 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 yo lo hago. Esas personas van a ser líderes y son gente dispuesta. Y para mí, eso es lo que he aprendido en este curso, dejar que el Espíritu nos transforme y que Él sea quien obre y entender que en las nuevas iglesias hay que plantar líderes, no hay que querer apoderarse de ellas, yo Margarita o yo Ana, y decir, no, 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 aquí nomás yo, no. Enseña a los demás, enseña a los demás para que ellos sigan cuando tú partas, porque te vayas con el Señor, porque te cambies, porque te enfermes en una cama que no te puedas levantar, habrá gente que siga avanzando y la iglesia no se va a detener, no se va a detener y va a seguir. Así es. Gracias, maestra. No, de nada. Fíjense, es entender que la forma como tenemos que iniciar es evangelizar. Y la evangelización es proclamar el evento Jesucristo y favorecer un espacio donde la persona haga una conversión, que quiera transformar su vida, que quiera cambiar. Todo lo demás lo hace el Señor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser capaces de proclamar. Y decíamos que hay dos formas, ¿no? Lo que es el evangelismo, que es ese primer contacto y ese mensaje corto que en alrededor de 15 minutos debemos dar de todo lo que es el evento Jesucristo, ¿sí? Que más o menos incluye desde Dios nos ama, el pecado y sus consecuencias, Jesús, solución de Dios. Sí, sí, Edgar. Bien, sí, ya con lo que dice Margarita también, provecho Margarita. Sí dice que tanto en el fundamento evangelístico es muy importante. Dice que el sembrador de iglesias, lo recuerdo, dice, el sembrador de iglesias dice que necesita acercarse a personas que no conocen a Cristo. Acercarse a personas que no conocen a Cristo o que no asisten a una iglesia, se da por medio de la amistad con ellas, a través del compañerismo, a través de ese caminar, se va dando la confianza, era lo que ahorita decía, esos mensajes chiquitos
¿sí? Mensajes chiquitos, comunicarles las verdades, lo básico del evangelio, lo básico. Como que no aventarles en 15 minutos todo el evangelio de Lucas, ¿no? En ratitos, en pequeñas, diría yo, píldoras de fe, ¿no? Pequeñas tips, pequeñas, breves del evangelio y sobre todo, ¿verdad? Guiarlas a tener, eso es lo que se entiende, ¿no? Guiarlas a tener su entrega, su fe personal en Jesucristo. Y guiarlas, como dice el libro, ¿no? Guiarlas a un discipulado, pero que sea un discipulado continuo, o sea, que sea una educación continua, que no nomás sea una sola vez, sino que sea siempre para que estén evangelizadas, tengan bien su encuentro, reciban al Señor Jesús como lo dice, ¿no? Como su Señor y Salvador, como su centro, como su todo. Sí, porque ¿qué entendemos por conocer a Cristo? Tener una experiencia liberadora, transformadora. No es algo intelectual. Conocer a Jesús no es algo intelectual, es vivencial. Porque cuando de veras nos topamos con Jesús, nuestra vida no queda igual, es transformada. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar a esa persona o favorecer el encuentro con Cristo, porque el que lo va a hacer es el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y esto es bien, bien importante. Y si se fijan, nos habla de estrategias y nos da diferentes tipos de estrategia. La mayoría de nosotros, la que nos va a tocar ejecutar es la de pionero. Empezar de cero sin nada. ¿Verdad? Esa es la que nos toca a nosotros, empezar de cero sin nada. Pero si vamos siguiendo los pasos que los mismos apóstoles vieron que les funcionaron una y otra y otra y otra vez, se va a volver a dar el milagro de una congregación evangelizada, y aquí está el asunto, evangelizadora. ¿Sí? Déjame intentar esto, a ver, porque me hace falta un pizarrón, ¿verdad? Tenemos que comenzar con un pequeño núcleo. Nos dice que busquemos el individuo de paz, la persona de paz, ¿no? Esa persona que se abra el mensaje en el lugar donde nos hemos sido llamados. Entonces, encuentro esa persona o esa familia y empiezo a trabajar con ellos en su casa, por medio de visitas a su casa, más que haciéndolos ir al templo, es ir y visitarlos en sus casas. ¿Y qué voy a hacer? Pues para empezar, llegar y ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Conocerlos, que me platiquen sus cosas, ¿sí? Tomarme ahí un cafecito, estar tiempo y de repente van a hablar de sus problemas porque, bueno, todos los tenemos, ¿verdad? Y entonces ya les puedo yo decir, ¿quieren que oremos por esto? Es muy raro, de hecho nunca me ha pasado que alguien diga no. Entonces empezar a orar juntos por aquellos problemitas. Y empezar a dar el testimonio de mi vivencia, de mi experiencia en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Sí? Y iniciar o buscar la forma de hacer el proceso evangelizador. En este momento, nosotros estamos usando dos métodos. Tenemos la evangelización fundamental,
que puede ser un retiro de fin de semana o puede ser un proceso de 6 meses, una vez por semana, donde yo puedo ir dando los temas, yo doy los temas, ¿sí? Que allá en la sierra fue el que comenzamos cuando yo llegué, ¿te acuerdas, Ana? El hacer la evangelización fundamental de estas personas y después de esa evangelización fundamental donde ellas renueven su bautismo, su confirmación y su experiencia de lo que es la comunión, de lo que es comulgar, ¿sí? Y reconozcan a Jesús como su Salvador, su Señor y su Mesías. Entonces tenemos que comenzar un proceso de catequesis, que le podemos llamar crecimiento o la pequeña comunidad. Sí, déjenme. Bueno, ahorita empiezo yo a enseñarles. Nosotros tenemos un material que la verdad es muy sencillito, pero muy efectivo, donde el primer nivel de crecimiento lo que hace es enseñar a las personas a vivir la vida cristiana. Ahorita checamos el índice de los temas. El segundo nivel de crecimiento les enseña a ser comunidad. Y el tercer nivel de crecimiento les enseña a usar los dones y carismas que el Señor les ha dado, a ser líderes. Estamos hablando que en un año yo ya capacité a esas personas para hacer el mismo proceso con otras personas. ¿Sí? Pero el asunto es que se va a ir dando al mismo tiempo, porque cuando vamos en la sesión 3 de este método de crecimiento del primer nivel, les vamos a decir, elige 5 personas y vas a empezar a orar por ellas. Pregúntale al Señor, Señor, ¿a quién me toca a mí transmitirle el mensaje? Fíjense, están recién evangelizados, apenas recién evangelizados. Estamos iniciando, tenemos apenas un mesecito, si acaso, de haber terminado la evangelización. Y yo ya los tengo pensando en cómo transmitir el mensaje a 5 personas. Y cuando vamos en la clase 5, ¿sí? Ellos van a aprender a hacer evangelismo. Tenemos un material que se los paso en otra materia, pero se los voy a pasar en esta también, donde son 5 pasos de evangelismo. Primero, entrar en contacto con la persona, ¿no? Primer paso, entro en contacto con la persona. Hola, ¿cómo estás? O vecina, buenos días. O mando un mensajito a la persona. Oye, hace mucho que no hablamos, ¿qué hay de ti? ¿Sí? De alguna forma yo entro en contacto con esa persona y me mantengo en contacto. Todos los días un mensajito, un ¿cómo estás? O sea, voy a generar la amistad, como dijo Edgar. Voy a comenzar a trabajar en esa línea de generar una relación con la persona. Fíjate, es mi núcleo con el que yo hice eso mismo. Pero ahora esta pequeña comunidad debe ser de máximo 12 personas. Pero puede ser de 1 o 2, mínimo. ¿Sí? Porque fíjate, si yo tengo un primer núcleo de una persona
y esa persona va a trabajar con 5. ¿Sí? Fíjate. Ay, perdón, ¿eh? Si de por sí no soy buena para los dibujos. Con 5 va a empezar a hacer ese mismo proceso. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Es exponencial. El chiste es seguir los pasos y no dejar que se atoren las cosas. ¿Sí? Cuando yo comencé allá en la sierra, pues Ana les dirá, las lancé al ruedo. Yo llegué allá, ya definitivamente a quedarme allá, poquito antes de que inició la cuaresma. Y para Pentecostés, yo lancé a Ana y sus hermanos, sus hermanas, y a Norma y sus hermanas en la vigilia de Pentecostés a dar los temas de evangelización. No sabían ni de qué se trataba. Sí. Todavía ni siquiera completábamos su propia evangelización. Pero el chiste es lanzar a las personas a hacer las cosas, porque el que va a suplir lo que esas personas no saben hacer o no entienden todavía es el Espíritu Santo. Entonces, si llevamos a cada persona que asiste a estas pequeñas comunidades o células de estudio y oración a contactar a 5 personas, suponte que queda una. Suponte que estas de acá no están, ¿sí? Que nomás esta es la que sí dio fruto. Esta persona logró atraer a otra persona que a su vez va a trabajar con 5 y que igual y atrae a 2 núcleos, ¿sí? O sea, iniciamos un crecimiento, pero un crecimiento basado en que estas personas tengan un encuentro con Cristo, transformador, liberador, y una catequesis que les enseñe a ser llenos del Espíritu continuamente y a caminar en el Espíritu. Y los llevamos inmediatamente a transmitir a otros y a volverse líderes. Porque la idea no es que yo me haga cargo de todas estas pequeñas comunidades que van surgiendo, sino que esta persona que tuvo este logro repita todo lo que yo he hecho con el primer núcleo de 12 personas, ¿sí? O de 2 o de 3 o de los que sean. Ahora esta persona se va a hacer cargo de su pequeño núcleo y va a repetir el proceso. Y pues que no se atreve, pues los podemos poner de 2 en 2. Ponle que de mi primer núcleo de 12 personas, ¿sí? Yo los mando de 2 en 2 a formar otros núcleos y tengo 6 nuevos núcleos a partir de ese que yo comencé. Y lo mismo, ¿qué van a hacer ellos? Evangelismo primero, evangelización después, ¿sí? Y catequesis en pequeños grupos. Esto tenemos que implementarlo en nuestras congregaciones. Y a ti lo que te toca es estar muy al pendiente de la capacitación de tus líderes, de evaluar lo que se va haciendo, de planear junto con ellos y de tener esa visión clara de a dónde vas.
que es todo lo que estamos viendo en esta segunda parte, ¿no? Cultivar la visión, clarificar las relaciones en la siembra, ¿sí? No, pues voy a ir de pionero, no tengo más que a mí. Pues empiezo a contactar con mi pequeño núcleo inicial y a partir de ese pequeño núcleo inicial voy a formar el equipo porque el Señor me va a dar las personas, ¿sí? Yo de mi núcleo inicial, pues ahí está Ana, Norma, Juan y Amelia, que ahora son los líderes de la comunidad. Y que este fin de semana, déjenme decirles que fuimos allá a la sierra, estoy maravillada de la obra que está haciendo el Señor. Que lo que no hay que perder de vista en ningún momento es que este proceso no va a terminar nunca, nunca. Yo tengo que seguir formando pequeños núcleos que formen núcleos. Quizás, Ana, lo que falta allá en la sierra es que las personas que están en las pequeñas comunidades hagan su proceso de 5 personas y de alguna forma, ya sea acompañándolas al principio, pero forzarlas a dar el paso de hacer evangelismo y forzarlas a llevar a estas personas que han estado trabajando a un retiro de evangelización, ya sea el alfa o la evangelización fundamental. Pero el alfa es una herramienta que cualquier persona puede manejar, porque si no se le da el hablar en público, pues ahí están los videos. O sea, ni siquiera hay que esforzarse en preparar los temas para darlos. Sí hay que conocerlos y vivenciarlos, ¿sí? Pero cualquier persona puede ir juntar un grupo de personas, ver que haya comida y poner un video y platicar sobre el video, porque eso es el alfa. Y ya entre todos, pues hacemos el retiro, ¿sí? Lo que cada quien vaya trabajando en sus pequeños grupos haciendo alfa, luego podemos juntar a todos esos pequeños grupos en un retiro y hacer el retiro de fin de semana, que es ese renovar bautismo y confirmación y Eucaristía, y luego ya terminar los últimos 3, 4 temas de la evangelización e inmediatamente formar las pequeñas comunidades y comenzar la catequesis. No podemos distraernos de comenzar la catequesis, ¿sí? Porque también el método más viable para nosotros es el de capacitación de líderes. Capacitar líderes que a su vez repliquen lo que estamos haciendo. ¿Nos puedes compartir algo, Ana? ¿Estás en posibilidades de hablar? Bueno, a mí el libro que he estado leyendo pues me ha parecido muy interesante. Y también tal vez había cosas que ya sabíamos, pero aquí no lo muestra de otra forma, de otra perspectiva, no sé más. No sé, pero me ha llamado la atención. Y pues lo que a mí me llamó la atención también era que ahí nos muestra cómo nosotros podemos realizar estrategias o actividades para nosotros acercarnos a la gente, así como también mencionaba de que deberíamos de tener una visión y una misión bien clara de lo que queremos hacer y qué es lo que somos nosotros y qué es lo que queremos lograr. O sea, tener bien planeadas las cosas para que nosotros podamos paso por paso llevarlas a cabo. Y pues al igual que con las pequeñas comunidades, pues es, como usted hace rato lo mencionaba, pues es pues
invitar a esas personas y conforme esas personas pues vayan conociendo y se van preparando, pues van invitando a otras personas. Y es lo que, pues lo que hicimos, bueno, usted es lo que fue lo que hizo con nosotras. Y pues hubo algo que ahí como que se estancó con las personas que también habían conocido, pero yo pienso que volver como que a renovar o no sé, pues para que esas personas que quedaron estancadas pues puedan lograr llevar a cabo lo que uno, no lo que uno quiere, sino lo que se requiere para ir creciendo y no nada más estarse alimentando ellos mismos y no poder transmitir esa alimentación a otras personas. Y entonces todo lo que aquí estamos viendo, pues pienso que va a haber algo aquí que me sirva para que esas personas que quedaron estancadas, pues puedan dar su fruto y podamos crecer. Entonces es algo muy interesante. Así es, porque este es el método que usan en el mundo protestante todos los pastores, todos, esos que tienen mega iglesias de cientos de personas. Este es el método que usan. Y no están descubriendo el hilo negro, están utilizando lo mismito que hicieron los apóstoles, ¿sí? Entonces, el camino está ahí, el chiste es, o lo que nos toca hacer es, pues, seguirlo. Seguir el caminito. ¿Sí? Les quiero mostrar lo que es el material. Este es el material de guía de discipulado, o sea, de evangelismo. Este es para que pues en un primer momento lo usemos nosotros, pero en un segundo momento lo usen las personas que asisten a esa primera comunidad que yo abrí, ¿sí? Son 5 contactos, miren. ¿Sí? Contacto 1, etapa de contacto. Contacto 2, creciendo en la amistad. Contacto 3, mostrando la amistad cristiana. Contacto 4, guiando hacia Jesús. Y contacto 5, 2 preguntas importantes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es quizás en un fin de semana, en una tarde, capacitar a las personas que ya tengo evangelizadas, que ya están en las pequeñas comunidades con este material, ¿sí? Para que puedan empezar a ir a sus 5 personas que eligieron. Porque si cada persona que yo tengo lleva 5 personas, ¿cuántas personas vas a tener? Y todas van a estar discipuladas porque hay alguien encargado de esas personas. ¿Sí? Todas van a estar atentas. Yo tengo que cuidar de mi primer núcleo y mi primer núcleo va a cuidar del que sigue y del que sigue. Cada nueva generación cuida de la que sigue. Y lo que a mí me toca es siempre reunir a todos mis líderes de pequeñas comunidades y seguirlos capacitando, seguirlos nutriendo, seguirles ayudando a crecer con cursos de discipulado intencional, cursos de espiritualidad, cursos de liderazgo, cursos de evangelización, o sea, seguir capacitándolos, motivándolos para que ellos a su vez se hagan cargo de esas pequeñas comunidades, porque definitivamente no podemos hacerlo todos nosotros. Y como bien lo dijo Margarita, ¿no? La meta es que cuando nosotros, por cualquier razón, no estemos ahí, la vida de la congregación siga. Nosotros los vamos a extrañar, ellos nos van a extrañar, pero no hacemos falta,
porque capacitamos a nuestros líderes de una forma que ellos pueden seguir con el proceso. Y entonces, solita la congregación va creciendo de punto de misión a estación de predicación, a misión organizada y a parroquia. Pero sin que lo puedas evitar prácticamente. ¿Por qué? Porque todo organismo vivo tiende a crecer y madurar y cumplir su ciclo, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y en algún momento hay comunidades que mueren y terminan, pero ya dejaron otras, ¿sí? Porque las personas se cambian de casa, porque las personas mueren, porque X, no sabemos, pero por eso siempre tiene que haber nuevas comunidades surgiendo. Este es un proceso interminable. Interminable. Entonces, hoy les voy a enviar este material para que lo revisen con calma. Mira, son como 18 páginas, si acaso son 16 páginas. Es un manualito de nada. Que si se imprime por las dos partes, ¿sí? Queda una cosita de nada. Sí conviene engargolarlo para que no se maltrate, ¿no? Y tenerlo allí. Pero esto, créanme, va a capacitar a sus futuros líderes en cómo hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos iniciando, déjenme buscar la otra publicación. Es que abrí muchas. Crecimiento nivel 1. Aquí tenemos el crecimiento de primer nivel. Y chequen los temas. Es el más largo. ¿Sí? Viene una introducción que se llama Células de Oración y Estudio, Pequeñas Comunidades. Cómo se maneja una pequeña comunidad. ¿Sí? Son unas cuantas hojas, chequen. 2 hojas. Luego, cada uno de los temas solo es una hoja, porque es una guía de cómo dirigir una reunión de pequeña comunidad. Permanecer llenos del espíritu, caminar en el espíritu, 4 marcas del discipulado, disciplinas que te ayudan a crecer. ¿Sí? La nueva posición del creyente, venciendo las tentaciones parte 1, venciendo las tentaciones parte 2, victoria sobre el maligno, el valor de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra, haciendo vida la palabra, la vida de oración, aprendiendo a orar 1, 2 y 3, viviendo en amistad con Dios, la oración como arma de guerra, haciendo guerra espiritual al orar, ministrando a otros en el poder del Espíritu Santo 1 y 2, ministrando a otros con autoridad, sirviendo en la iglesia 1 y 2, herramientas para un mejor discipulado 1 y 2, la vida de alabanza, aprendiendo a dar, mayordomía, tiempo, talento, tesoro, el uso de la comunicación, cómo crecer en la fe, el amor cristiano, qué debo hacer cuando me toca padecer por Cristo, a quién debo sujetarme y manteniendo las expectativas de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo ven? Estamos hablando, ¿sí? De 30 y tantos temas, uno por semana. Estamos hablando de poquito más de 6 meses de trabajo en donde todos tus discípulos que tú estás discipulando ya saben cómo se vive en cristiano. Tienen ahora sí que la coraza de la fe, la armadura, el escudo, la espada, las sandalias, están listos para ir a la batalla. ¿Sí?
Y les digo, desde la tercera clase, ellos eligen 5 personas para orar por ellas. Desde la quinta clase hay que hacer una jornada de mediodía para explicarles el manual de evangelismo. Si es necesario acompañarlas, hacer su evangelismo cuando tengan que transmitir el mensaje, enseñarles a transmitir el mensaje. Sí, para eso tenemos otro manualito que te enseña a transmitir el mensaje. Y de plano, se lo pueden aprender prácticamente, puedes hacer un escrito y que se lo aprendan prácticamente de memoria, ¿sí? ¿Te acuerdas, Ana, cuando hicimos el sobrecito de citas bíblicas? Yo todavía tengo mi sobrecito de citas bíblicas. Aquí está mi sobrecito, mira. Sí. Está lleno de citas que a mano las hicimos y le pusimos papel de contact para borrar. Y aquí tengo todas mis citas para los 5 pasos del evangelismo. Y puedo usarlos en cualquier momento. Sí, puedo acomodarlos, los tengo numerados, 1, 2, 3, 4, 5. Y si vas a transmitir el mensaje, puedes llevar tus fichitas y a través de cada fichita, lecturita, de cada versículo que viene ahí, puedes ir transmitiendo el mensaje. Pero necesitamos nosotros estar bien capacitados, conocer todo este material a fondo, vivenciarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir la evangelización, pertenecer a una pequeña comunidad y vivir todo el proceso. Nosotros primero. Y después formar mi primer núcleo. Y replicar todo el proceso. Y como les digo, si no estamos listos para dar temas, tenemos el alfa. Y ir aprendiendo a dar los temas es bueno. Yo ahí, pues en la sierra todavía no conocíamos el alfa. Cuando yo llegué allá y pues dábamos los temas nosotros. Y el Señor hacía la obra en los corazones. El Señor empezó a transformar vidas. ¿Sí? Y luego inmediatamente a la pequeña comunidad en donde dedicamos unos 20, 30 minutos a la oración, otros 20, 30 minutos al tema, porque les digo, no son temas extenuantes ni largos, son muy prácticos, basados en citas bíblicas, que sirve de que les enseñamos a usar la Biblia, a moverse en la Biblia, y convivencia, porque la pequeña comunidad tiene esas 3 características, ¿sí? Luego tenemos el segundo nivel de crecimiento. Aquí está el índice. Dice, ¿por qué nos reunimos como grupo? Reunidos para animarse unos a los otros, compartiendo en comunidad nuestras experiencias de Dios, siendo bondadosos y misericordiosos, descubriendo el valor de la confesión en comunidad, saludándonos y siendo afectuosos unos con otros, enseñándonos unos a los otros, orando como un cuerpo, dando gracias al Señor, expresándose bendiciones. Somos un cuerpo usando los dones del Espíritu 1, 2 y 3, cantando juntos al Señor, viviendo momentos fuertes de oración y otras fiestas juntos, derribando fortalezas juntos, orando como guerreros en comunidad, encuentros de poder unidos, profetizando, sanando y liberando en comunidad. ¿Qué les parece? En este nivel, el objetivo es llevarlos a crear comunidades de vida. No nomás gente que nos encontramos en el templo y nos saludamos. No, gente que crea lazos, que se ayuda una a otra, que cuando tenemos problemas llamas a tu pequeña comunidad, que tu pequeña comunidad, si te enfermaste, te lleva comida, se hace cargo de tus hijos, limpia tu casa, te llevan al doctor. Sí, o sea, redes de vida comunitaria.
que en sociología se les llamaría tejido social. Eso es lo que tenemos que generar. Primero, individuos con un encuentro y compromiso con Cristo que transforme sus vidas, que aprendan a ser cristianos y luego que aprendan a ser comunidad. Porque si nada más somos clubes sociales que se reúnen 2 horas a la semana y no se vuelven a ver ni les importa qué le pasa al otro, eso no es ser comunidad. ¿Sí? Para este momento, todos tus miembros de esa pequeña comunidad ya deben tener su propia pequeña comunidad, donde están iniciando el proceso de catequesis. ¿Cómo ven? Entonces, si tenías 1, 2, 3, 5, 12 personas, pues cada una de ellas mínimo tiene una pequeña comunidad. Y puedes de repente decir, oye, pues si quieres, te acompaño una vez al mes en tu pequeña comunidad, como para estar al pendiente, ¿no? Ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Puedes tener una sesión donde entre todos preparen el tema que les va a tocar en sus pequeñas comunidades, etcétera. Dedicarse a la capacitación. Y el tercer nivel si se fijan, ya es bien cortito. Estamos hablando de 12 temas nada más. Liberando en el espíritu parte 1, liberando en el espíritu parte 2, la visión parte 1, la visión parte 2, ¿sí? Esa visión de crecimiento, de formar iglesia, de abrir nuevas iglesias. Ser irreprensibles parte 1 y 2, equipando a los santos parte 1, 2, 3 y 4, siendo responsables de sí mismos, siendo comisionados y enviados. A estas alturas, ¿sí? Podemos tener ministros laicos, maestros de educación cristiana, ministros eucarísticos, evangelizadores, ¿sí? Coro, todo. Porque cada persona va a descubrir cuál es su lugar junto con quien es su pastor, que es el clérigo encargado de la congregación, y va a empezar a trabajar. Y esto sería los 3 niveles de crecimiento. Ya de aquí, una pequeña comunidad que llegue a este nivel, entonces puede empezar a tener estudios bíblicos en las pequeñas comunidades. ¿Sí? Puede empezar a estudiar liturgia, puede empezar, o sea, ya puede ir avanzando, ¿sí? Aprendiendo nuevas cosas. Hasta pueden entrar al seminario a estudiar a ese nivel, porque ya tienen todas las bases necesarias. ¿Sí? Entonces, este es el proceso que una y otra vez tenemos que replicar y que en la diócesis ya tenemos todo el material para hacerlo. ¿Sí? Hacer evangelismo, hacer evangelización y hacer catequesis de adultos y lanzarlos a ministrar, a tener un ministerio dentro de la iglesia. ¿Qué opinan? ¿Vamos clarificando y aterrizando todo esto que estamos aprendiendo? ¿Dónde está la clave? A ver, díganmela. ¿Dónde encuentran ustedes que está aquí la clave?
Adelante, Margarita. Bueno, la clave, qué pregunta y directa. Yo veo que empezar desde evangelizar, luego empezar con el evangelismo, la evangelización y la catequesis es ir haciendo discípulos, ¿sí? O sea, yo inicio con una persona, no debo de dejarla ahí abandonada, tirada, no, debo de estar al pendiente de que ella vaya creciendo hasta llegar a ser un discípulo, ¿sí? Y que al mismo tiempo no abandonar a la gente, sino ya no estar ahí al pendiente, pero una vez al mes o de repente me distancio más, pero estar viendo que sigan creciendo, ¿sí? Porque a veces en la parábola del sembrador, a mí me impactó mucho cuando la vi más a fondo, de cómo a veces muchos reciben la palabra con gozo y, sí, pero luego llega alguna prueba y, se van, se pierden. Entonces, yo creo que es estar constantemente al pendiente de las personas que de una manera u otra se han acercado a los pies de Cristo por medio de Ana, que está allí más al pendiente de todo eso. Entonces, es por eso la misión de un sacerdote, de alguien que está al frente de una comunidad, no termina nunca. Es estar siempre en constante movimiento, en constante planeación, en constante ver qué se necesita, qué hace falta, que a veces necesitamos, tenemos una comunidad, pero necesita avivamiento, necesita volver a sentir ese primer amor para volver a encenderse como una fogata. Entonces, no dejar que esa fogata se convierte después en brasas y luego en cenizas y se apaga, sino estar constantemente soplándole, echándole aire para que esté siempre avivada. Entonces, como sacerdotes es algo que tenemos que tener muy en claro, que es una labor constante. Nunca vamos a estar sentados diciendo, ay, déjame descanso. No, a lo mejor descansas de hacer alguna labor, pero tienes 10 más haciendo. Entonces es tener esa visión y siempre dejando y teniendo claro que todo es en base a permitir a Jesús entrar en nuestro corazón. Él nos transforma, el Espíritu Santo lo dejamos que vaya haciendo obras en nuestra vida y que usted dice, a mí nunca se me hubiera ocurrido antes eso, pero cuando dejas que el Espíritu Santo haga movimiento en ti, se te avivan los sentidos. Decía mi abuela, las agarras en el aire. Apenas alguien tiró algo y tú ya estás acá pensando, ay, si hacemos eso es cierto. Bueno, a lo mejor no tan grande como aquello, pero algo más chiquito y empiezas a trabajar en diferentes, desde empezar, hacer crecer a los que tenemos adentro ya en la iglesia, a despertarles sus dones, que ellos vean que tienen un ministerio que pueden cumplir. Sí, porque a veces mucha gente tiene eso, tiene el don, pero por el miedo normal del ser humano, no lo dejamos que salga, que empiece a brillar. Y a veces ahí necesitamos estar empujando, como lo que usted hizo con Ana y o sea, empújalos, tienes que Sí, brillar. en aquellos días como que casi me odiaban porque las puse a hacer cosas que ellas sentían que eran mucho, pues. Claro, claro. Pero Sí, ahora las ves y dices: "Oh, mira, no, ahí estoy sorprendida con la reverenda Ana, con Norma, después de que tomó Norma el alfa, yo le vi una transformación, se soltó. Yo sentí que la oración que se hizo en ese retiro, en el alfa, que ella asistió, transformó, abrió, dejó salir eso que ella era muy tímida, es que no sé si estoy diciendo lo bien, no sé, ahora lo habla y lo dice, es lo que yo pienso. Y entonces eso a mí me tiene, de veras, Norma y la reverenda Ana me tienen impactada y digo, ¿por qué? Si ellas pueden, pues yo también. O sea, si ellas lo hicieron, pues digo,
¿Qué tienen ellas que no tenga yo? Pues hay que echarle ganas, ver esos ejemplos de vida y no ejemplos. A veces es la Biblia, ay no, pues que Jonás y que David y ves todos esos ejemplos, Gedeón, y tú dices allá, pero cuando ves ejemplos vivos hoy en la actualidad, ves a Norma, a Ana, a Juan, ¿sí? Haciendo, vivificando y creciendo la obra, ¿sí? Unos al 100, otros al 50, otros al 20, pero todos van caminando, van caminando. Entonces, ese es un ejemplo de vida actual, que tú puedes basarte en eso y decir, si a ellos les dio resultados el que usted dijo, es ser pionero, si ándale tú solo, hazlo todo porque no hay quien lo haga. Muévete, muévete, que las ideas te fluyan y te salgan, todos podemos, Sí, todos podemos. y a veces con inmensos esfuerzos, ¿no? Pero el Señor, lo que yo ponga de esfuerzo, mi granito de mostaza, Él lo magnifica y se mueven montañas, se mueven montañas. Y fíjense, tú dijiste algo, avivar. La forma de avivar comunidades es ponerlas a evangelizar. ¿Quieres ver el fuego del Espíritu en una comunidad? Lánzalas a evangelizar, a hacer evangelismo. Por eso el curso Alfa nos sugiere que los que ya están en la iglesia no se sienten a tomar Alfa, que sirvan en el Alfa. Ah, pero todavía no están evangelizados. Se van a evangelizar porque ahí van a estar. Pero no los sientes, ponlos a servir. Porque lo que hace crecer una comunidad es que todos sirvamos a todos. ¿Sí? Mientras la gente está sentada a que tú le des peladito y en la boca, pues no va a haber un crecimiento. Tenemos que forzarlos a dar los siguientes pasos, a dar la respuesta. Y no le preguntes, ¿quieres? No, dile, ven, órale, vamos, órale. Y lánzalos, ¿sí? Ese es el trabajo. De ahora que me tocó ir ahí a la sierra a dar la clausura del curso de verano. Cuando regrese me dice el obispo, ¿cómo te fue? Le dije, maravilloso. ¿Por qué? Pues porque fui totalmente irrelevante. Hubiera dado lo mismo que yo no estuviera. No me necesitan en lo más mínimo. Ni siquiera el apapacho de, ay, qué bien lo hiciste. Lo necesitan. Ni eso. Y eso es maravilloso, 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 que ya estén en ese nivel en donde son autónomos y autosuficientes. Y que cada una de las congregaciones que vayamos abriendo llegue a ese nivel y que sintamos que ya no hay mucho que hacer ahí, que nos sintamos impelidos, jalados a comenzar otra nueva obra, ¿no? No engolosinarnos en tener a todos hijitos míos pequeñitos ahí alrededor todo el tiempo y yo atendiéndolos sin un real crecimiento y avance. Porque entonces no van las cosas a ningún lado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las herramientas para usarlas. Ahorita con este libro están adquiriendo la visión. Se les está abriendo un panorama más grande. Muchas de las cosas pues no son aplicables a nuestra diócesis y a nuestra forma de trabajar en este momento, pero en algún otro momento podrían ser aplicables, ¿no? Como eso de tener una congregación madre que te ayude económicamente, pero ¿qué tal si tú llegas a ser esa congregación madre que dé a luz congregaciones hijas con ese apoyo, con esa capacitación, levantando un nuevo liderazgo? Sí, el obispo tiene esa visión
que todos lleguemos al proceso de ser parroquia, que dice Ana que se siente muy presionada con eso. El Espíritu Santo lo va a hacer. Y algo que quiero decirles, lo más difícil de volverse parroquia es ser autosustentable, pero eso no lo van a hacer ustedes solos, sino que en conjunto con la diócesis, con su arcediano y con el obispo, hay que armar un proyecto. Y entonces al obispo le toca encontrar los recursos para hacer ese proyecto. ¿Sí? Para que la comunidad pueda ser capaz de cubrir el estipendio de su clérigo y todos sus gastos por medio de algún proyecto de sustentabilidad, que puede ser un proyecto que sea de obra social, ¿sí? Como un comedor, como una escuela, como un centro comunitario, como no sé, y que se reciban donativos y de esos donativos salga el estipendio del clérigo y todos los gastos de la comunidad, aparte de que estamos brindando un servicio. O también puede ser a través de un negocio, una panadería, una purificadora de agua, o de rentar inmuebles, ¿no? Pues tenemos espacio, vamos a construir unos localitos y con la renta de esos localitos de ahí va a salir el dinero. O sea, hay diferentes formas de sustentar una congregación, pero eso no lo va a hacer cada clérigo solo, sino para eso tiene al obispo y a su arcediano para trabajar en ese nivel. El asunto es querer hacer ese proyecto de sustentabilidad, pero todo lo demás, si ustedes se fijan, se da a través de evangelismo, evangelización, catequesis y llevar a las personas a servir. O sea, todo el crecimiento de una parroquia en número de personas, el crecimiento de una parroquia en ministerios, que educación cristiana, que el ministerio de música, que la cofradía del altar, que el ministerio de mujeres, el de hombres, que todo lo que se te puede ocurrir va a salir de hacer estos pasos. ¿Sí? Porque podemos hacer evangelismo y evangelización y catequesis con niños bien pequeñitos, con jóvenes, con adultos, y a todos les podemos hacer su proceso. Y como si de niño se le dio evangelismo, se le evangelizó, se le catequizó, cuando llegue a joven renovamos eso con experiencias nuevas que revivan el encuentro con Cristo y lo profundicen. Y ahí vamos llevando a las personas de experiencia en experiencia, ¿sí? Pero siempre desembocando en el servicio, porque eso es lo que los va a enraizar en la comunidad y los que lo van a hacer crecer. Y entonces ahí se cubren todos los otros requisitos de una parroquia, ¿sí? Que sería el asunto pastoral, etcétera, a través de ese trabajo de evangelismo, evangelización, catequesis y llevar a capacitación de líderes. Y la sustentabilidad, pues es orar mucho, lo que habíamos visto en la administración parroquial, ¿sí? Hacer el ABCD, hacer el FODA para que el Señor nos manifieste qué quiere hacer en esa comunidad, cómo se puede sustentar esa comunidad. Porque, bueno, te voy a decir, tú puedes decir, yo voy a sustentar mi comunidad creciéndola hasta que el diezmo y las ofrendas de cada quien den para sustentar todo. Pues entonces, llégale con todo el evangelismo y la evangelización y las pequeñas comunidades, crécelas, crécelas, crécelas. Así si cada quien da 20 pesos, pues 20 pesos entre, no sé, 5,000 gentes, ya se solucionó todo lo que se necesite, ¿no? También es un medio de sustentabilidad. Dedicarse totalmente a la obra y crecerla hasta ese nivel, ¿sí? A mí el testimonio de Nicky Gumbel
que recibe una congregación en un barrio no muy bueno de Londres, de 2, 3 personas, y que se lanza a usar el alfa que ya existía, lo aplica, y 7 años de hacer alfas ininterrumpidos, porque de que empezó no ha dejado de hacer un alfa tras otro, ¿sí? Y de formar las pequeñas comunidades después. Tiene una, de hecho ya dejó, porque ya se retiró, dejó una congregación de 5,000 personas, todas trabajando, todas evangelizadas. 5,000 en un lugar muy difícil que era Londres, donde la gente está asqueada de todo lo que es cristianismo y religión. O sea, un ambiente nada fácil. ¿Se dan cuenta? Que todo Se puede Mande, Ana, adelante. que todo se puede lograr, que a pesar de las circunstancias o a pesar de las dificultades, de todas maneras hay personas que, pues, que van a abrir la puerta de su hogar para escuchar la palabra y así sucesivamente esas personas vuelven a traer. Como pues yo les comentaba cuando vinieron, pues usted decía que tenía que abrir otras comunidades y pues les digo que pues yo decía, pues cómo, o sea, cómo voy a empezar o con quién me voy a dirigir o cómo le voy a hacer. Y esta vez que pues vinieron las personas que iban a hacer confirmación, tanto los padrinos como los padres, venían con una perspectiva diferente porque pues no conocían muy bien a la iglesia. Y entonces la madrina pues ella venía pues como con dudas porque decía, es que yo soy madre soltera. Y yo ya pregunté y me dijeron que una madre soltera no puede llevar a una niña a hacer su confirmación porque yo soy pecadora. Y entonces, pero cuando les empiezo a hablar de cómo es nuestra iglesia y de que pues hay lugar para esas personas, por las personas rechazadas, por las personas que viven en unión libre. Y entonces esta muchacha se queda sorprendida y dice, oye, es verdad. Y entonces su amiga le dice, entonces no me creías. Le dice, es que no lo puedo creer. Y entonces como cada una de esas personas hallaron, bueno, ellas me dicen que como que se sintieron que eran de aquí, de esta iglesia. Y entonces ya tengo una familia que me va a abrir las puertas para yo proclamar la palabra. O sea, cómo las cosas, bueno, pues yo le decía a Dios, o sea, ¿cómo voy a abrir? Y pues me manda a estas personas. Y entonces ya tengo esas personas con quien voy a trabajar, o sea, quién les voy a llevar la palabra. Y esas personas pues van a atraer otras personas que les digan, oye, mira, en esta iglesia se aceptan esta clase de personas. Y pensando de que tal vez esas personas nunca iban a encontrar un lugar. Entonces es algo sorprendente que a pesar de las circunstancias y de las situaciones que uno vive, aunque sea en pequeña comunidad o en ciudades, hay posibilidades. Y porque pues así lo vivimos tanto nosotros ahorita en la actualidad y como tanto lo vivieron los discípulos de Jesús. O sea, todo lo que se vivió antes, pues en un pasado pues se está viviendo aquí, pero hay posibilidades. Hay cosas que se pueden lograr. Así y es. más con ayuda del Espíritu Santo. Así es. Fíjate, Ana, cuando estábamos allá, el Señor me dejó ver así, tan claro, porque yo no lo veía, cómo quiere que crezca San Francisco de la Nueva Palma. Un templo grande, donde fácil, entre paradas y sentadas, caben 300 gentes, una cosa así, o sea, es grande, ¿sí? Es abrir pequeñas comunidades encoloradas, allá con Cirilo y Victoria, abrir otra pequeña comunidad, no abrir más templos, ¿sí? Sino pequeñas comunidades que se trabajen entre semana y que vayan a la Eucaristía San Francisco de la Nueva Palma.
O sea, no es abrir más templos, abrir otro templo en Tierritas Blancas, otro templo en Colorado, no, sino que todas esas comunidades que están a tan poca distancia, pues asistan a la Eucaristía ahí en San Francisco, pero que el trabajo sea en sus casas de las pequeñas comunidades. Porque lo único que necesitamos para abrir una pequeña comunidad es unas cuantas sillas y un espacio, un tejabancito, cualquier lugar que nos permitan, donde se puedan reunir las personas. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, yo de repente vi, o sea, todo tu territorio, de hecho, sí, que Norma se haga cargo de las comunidades que están hacia allá dentro de Pozos Cuates, pero de Tierritas Blancas para acá, hablando Tierritas Blancas, El Piruche, Vicente Guerrero, y las que están ahí cerquitas, ¿no? El Epazote, ir abriendo pequeñas comunidades con personas que se abran a la experiencia, aunque sea una persona. O sea, no es poco ir a donde sea por una persona. Porque si logramos que esa persona se encuentre con Cristo y tenga una transformación de su vida y le ayudamos a trabajar con 5 más, de ahí empieza a crecer las cosas. ¿Sí? Y como les decía, si tú te dedicas a evangelismo y evangelización y catequesis con todas tus fuerzas, y llegas a tener una congregación tan grande que ocupes hasta clérigos auxiliares para celebrar Eucaristías cada hora durante todo el domingo para que todos vayan, ¿sí? Ya se sustentó la iglesia sola, ya, o sea, imagínate hacer una kermés con 1000 gentes, ¿no? No, pues, o sea, casi cualquier cosa que hagas, que la kermés, que esto, que aquello, pues ahí hay un gentío ya, pero todo está basado en que realmente las personas se encuentren con Cristo, no nada más que vayan a hacer un rito que está vacío porque no han tenido la experiencia del Señor. Cuando llegan a la Eucaristía es porque ese encuentro con Cristo les hace tener hambre de Dios, de escuchar la palabra, de reunirse en comunidad. Es un fruto donde se alimentan para ir a traer a otros. Por eso se dice que la Eucaristía es manantial y cumbre. ¿Sí? Fíjense qué interesantísimo, ¿no? Y aquí nos dice, consiga un grupo núcleo en lo que sería nuestra clase de hoy, alcance a la comunidad a través de los medios de comunicación. Mira, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, o sea, usar todos los medios a nuestro alcance, todos los medios, que vas a la tienda, que te subes al taxi, que todos los momentos y todos los medios a nuestro alcance para llevar el primer mensaje. ¿Sí? Como, ¿qué métodos les ha llamado la atención? Dices que te ha dado muchas ideas, Ana. A ver, compártenos, ¿cuáles te han llamado más la atención y cómo piensas adaptarlas? Si ustedes también, Margarita y Edgar, tienen, a ver, compártanos, ¿cómo vamos con todo esto que estamos aprendiendo? ¿Cómo se te está abriendo la mente y el corazón para ponerlo en práctica? Bueno, yo por ejemplo, en una donde decía que en cuestión de los jóvenes, que también puedo ayudarlos con las tareas. Y entonces eso a mí no se me había ocurrido. Y digo, pues si tengo internet, pues puedo decirles que cuando gusten, pues pueden venir aquí yo, si algo que no le entiendan, pues lo podemos investigar o si yo le entiendo, pues les puedo apoyar. Entonces es una forma en cómo puedo ir trabajando con ellos, tanto en su trabajo, pero también poder ir poquito a poquito dándoles a conocer lo que es la palabra.
y las personas de los jóvenes que ya conocen, pues ellos también ir, pues hablándole a otros jóvenes por si quieren también, realizar tareas en equipo, no sé, y venirse aquí y pues también irles dando a conocer la palabra. Eso no lo había pensado hasta que lo miré. Y otras es de que de las visitas también, que hay diferentes tipos de visitas. Entonces tampoco no las vi, no las tenía muy específicamente claras, ¿verdad? Pero ahí nos dice, como usted dice, pues ir y visitar, y si ya está un poco más amistosamente, ya un poco más de tiempo, pues si se encuentra enfermo o necesita algo, pues ir a ayudarle a hacer su quehacer o a hacer esto o a hacer lo otro. Entonces ahí también ya se va generando más confianza y más en cuestión para ir dándole a conocer la palabra. Y otra de las cosas que me llamó la atención, pues fue esa, tener mi visión y mi misión de qué es lo que quiero lograr con estas pequeñas comunidades, qué es cuál es mi propósito, o sea, cuál es mi objetivo en sí, y que las personas también lo sepan, o sea, cuál es mi objetivo yo de estar dando la palabra, qué es lo que yo quiero lograr con eso. Y otra de las cosas que también no me acuerdo muy bien, pero sí me llamó la atención en los pasos que Jeremías había tomado para realizar o emprender abrir una pequeña comunidad. Entonces a mí eso me llamó la atención porque yo había escogido la de pionero, o sea, porque voy a empezar de cero. Entonces al estar leyendo esto, al llegar a esa página, dije, oh, mira, fíjate que esto, hasta le comenté a mi hermana, le dije, mira, yo escogí de pionero que encuentras desde cero, y ahora estoy viendo este ejemplo de Jeremías de cómo él empezó también de esa forma, pero también aquí nos da los pasos para seguir y cómo hacerle para llegar a esto. Entonces, hay muchas cosas que me ha llamado la atención y que yo las voy a implementar en esta pequeña comunidad que voy a abrir, porque voy a empezar desde cero. Y entonces para mí es algo me ha entusiasmado y también me ha motivado, porque a la vez me da mucha emoción, porque al ver a esas personas que necesitan y quieren y están interesadas, pues es algo muy, muy hermoso. Y más cuando la persona conoce y tú puedas ayudar a esa persona, pues te hace sentir satisfecho, y más para pues honra y gloria para nuestro Señor. Entonces hay muchas cosas en este libro que me ha llamado la atención, y algunas de esas cosas son estas que yo les comento, porque me va a servir a mí para abrir esta pequeña comunidad. Y cómo puedo, como decía ahí, pues cuando lo abres desde cero, pues tú le puedes no moldear, sino que dar lo que tú quieres que esa comunidad crezca. Y no va a ser un poco complicado con otra comunidad que ya tiene, ¿verdad? Que ya viene. Entonces, siento que es algo muy, muy bonito y muy, muy práctico, se podría decir, al implementar las cosas que vienen en este libro, y cuáles son las cosas que tú te familiarizas o las que tú conoces. Como también mencionaba ahí de las necesidades, o sea, cómo ver esas necesidades. Más también me llamó la atención de eso de cuestionarlos, de decirles cómo se sienten, o hacerles preguntas, que hay otras religiones, cuántas iglesias hay. O sea, hay cosas que no las veía de esa forma y que son interesantes para emprender una pequeña comunidad, y ver cuáles son las necesidades y ver cuál es el método que tú puedes utilizar para que esas personas puedan conocer a nuestro Señor. Bueno, esas son una de las cosas que me ha llamado la atención. Pues me encanta sentirte tan emocionada. Fíjense, cuando yo comencé allá en la sierra con ellas, empecé con Ana, Norma, Juan y Esteban. Esteban no perseveró. Juan de repente se nos fue, regresó, se nos fue, regresó. Parece que ya se quedó. Ahora sí ya se quedó. Pero en realidad pues nomás quedamos Ana, Norma y yo. E íbamos juntas a las comunidades, como equipo, juntas, ¿sí? Ya cuando se integró Juan de nuevo, ellos tres hicieron equipo e iban los tres juntos a cada comunidad.
Y de repente dimos el paso que ahora ya no son equipo y fue muy trabajoso. Decir, ahora tú te vas a hacer cargo de esta comunidad, tú de esta y tú de esta. Y por ejemplo, habían levantado entre Ana y Norma las pequeñas comunidades de Cuesta Blanca. Y todo ese trabajo pues lo hicieron ellas. Y de repente Juan se queda con eso y lo sigue creciendo y ellas tienen que comenzar de cero de nuevo. Y yo las noté así como, ¡ah! Y ahora, sí, eso era lo que estábamos haciendo y iba tan bien, ¿no? Y ahora ya, y tienen que empezar a hacer su propio equipo de trabajo. Ya no valerse la una de la otra o del otro, sino traer gente, empezar a llamar a la gente a trabajar. ¿Sí? A mí se me quedó muy grabado un día que fui por Adela, la mamá de Norma. Adela es una mujer súper sencillísima, su nivel de educación pues es muy bajito y todo. Le dije, ¿me acompañas, Adela? Vamos a visitar una familia. Y la idea era irles a transmitir el mensaje por primera vez. Y llegamos y la que hizo todo fue Adela. Se soltó a hablar, ¿sí? Tanto así que allá se acostumbra cuando vas de visita que la gente arrima un refresco y pan. Y entonces la señora de la casa ya ni atinó a servir el pan y el refresco porque estaba escuchando a Adela. Y lo único que yo hice fue levantarme a servir y darles a todos su pan y su refresco mientras Adela hablaba. ¿Sí? De eso se trata. Y por ejemplo, Edgar, pienso mucho en tus comunidades. Ahí la tierra está lista. Ha habido tanto tiempo de oración. La gente ha orado tanto y ha estado tanto en contacto con la palabra a través del oficio diario, que yo creo que el día que hagas un alfa con ellos, aquello va a ser ¡fum! Como las palomitas en la cazuela. Y te va a surgir una Como cantidad las de... palomitas. Así van a empezar a brincar los líderes y todos los ministerios, y de por sí es una comunidad floreciente, es una comunidad que tiene gente que el Señor está levantando, porque fíjense, el programa de maestras de educación cristiana, pues prácticamente se levantó con la gente de Aguascalientes, ¿no? Eran de 8 maestras, 4 eran de Aguascalientes. Entonces, de hecho, 5 eran de nuestro arcedianato, ¿sí? Así que nuestro arcedianato fue el que más abonó eso de la educación cristiana, pero sobre todo más Aguascalientes, porque la oración está allí, abonando, abonando, eso ha sido un paso, pero falta dar el otro paso de hacer la evangelización y la catequesis y la formación de líderes, ¿sí? Que ni siquiera creo que sea ya muy trabajosa por todo lo que ya tienen de base. ¿Tú cómo lo ves, Edgar? ¿Qué opinas? Como las palomitas. Como las Sí, palomas. yo creo que una de las características de aquí de nosotros o de las personas, ¿no? Se le conoce como la tierra de los corazones calientes, ¿no? Siempre tienen esa disponibilidad y yo creo que eso es una buena, pues un buen elemento que tienen y sobre todo la oración, que es Ujú. una arma que hemos venido implementando desde hace ya mucho tiempo. Y pues sí, prácticamente, o sea, las personas a través de la palabra, a través de la oración, a través del encuentro comunitario, a través de ese conocimiento, de esos cafecitos, como dicen, ¿no? Como lo decía la reverenda Ana, lo decía también Margarita, todo este tipo de cosas, las visitas, un cafecito, involucrarnos, compartir experiencias, todo eso es la evangelización para poder llegar al punto clave, ¿no? Llegar y hablar de Jesús. Te escucho, me escucha, nos conocemos, nos familiarizamos,
seguimos en oración constante y como decía la reverenda Ana, ¿no? Que se sientan parte de, para luego dar el anclazo. Pero sí, o sea, es muy bueno, o sea, aquí nuevos clientes, la tierra es muy buena y a pesar de que ha habido por ahí de repente el cura romana, ¿no? Que empieza ahí a frenar, que empieza ahí a decir, pero eso sí, o sea, hemos continuado y hemos hasta el día de hoy seguido, a pesar de que nos vetan, nos tachan, ese otro, pero hemos seguido, ¿verdad? Hemos seguido y sí, o sea, la oración nos ha reanimado, nos ha fortalecido como comunidad, como hermanos en la fe. Sí. Fíjate, mi consejo, Edgar, sería, elige un grupito de líderes, no más de 12, ¿sí? Que tienes de dónde cortar, de diferentes edades. O sea, elígete algunos jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes adultos, adultos ya más grandes, y evangelízalos a ellos primero, que vivan ya sea el alfa o la evangelización fundamental, porque los dos ya los viviste tú. Y luego comienza una pequeña comunidad con ellos, aunque sea por Zoom, no importa, o sea, no se tienen que reunir físicamente, que esa es otra cosa bien padre de este tiempo, ¿no? Que nos quita mucho ay, pues es que hay que ir todos para acá, todos para allá. Nos podemos reunir en Zoom y vivan la catequesis y luego hazlos vivir el proceso de traer 5 personas que en este momento podrían ser de la misma comunidad, orar por ellas, ir a hacer el evangelismo, que ellos repliquen los alfas en las comunidades y empezar el proceso de pequeñas comunidades, ¿sí? Y verás cómo tú nada más tienes que seguir capacitando y liderando tu grupo base para tener no me gusta la palabra control, pero bueno, la atención a todos los rincones de la comunidad, ¿no? Entonces, yo te invito a dar ese paso, a brincar en ese sentido de evangelismo, evangelización, catequesis de adultos, porque tu congregación está madura para ya empezar a dar frutos, pero tremendos. ¿Sí? Y ustedes, Margarita, pues, y Lolis, el empezar a hacer alfas y empezar a hacer pequeñas comunidades con esa gente que ya está ahí en ambas congregaciones que ustedes tienen. O sea, que no nada más sea reunirse a la Eucaristía, sino dar el paso y empezar a crecerlo, ¿sí? Formar líderes. Como les dije, ustedes trabajen hasta el día que llegue un clérigo y les diga muchas gracias o diga, ay, qué padre, hay que seguir con lo que están haciendo. Pero ustedes lleguen hasta donde el Señor quiera que lleguen. Y si llega un clérigo que mande el obispo y las hacen a un lado, pues comienzan en otro lado. Pero ustedes ya se entraron ahí bases, ¿sí? O sea, no importa si tiene uno que volver a comenzar de cero. Dice el obispo, va a haber cambios, grandes cambios, ¿no? Nadie se sienta seguro. ¿Sabe qué traía el otro día que empezó a decir eso? Y entonces le dije, ay, está bien, obispo, por mí no hay bronca. O sea, si me quita todas las obligaciones que tengo y me hace volver a comenzar de cero en otro lado, pues yo empiezo de cero otra vez. O sea, la verdad es que me tiene sin cuidado. Totalmente sin cuidado porque pues, las congregaciones no son nuestras, son del Señor y los ministerios no son nuestros, son del Señor y no somos eternos en un lugar. El Señor puede tener sus planes y nos puede llevar por otros caminos, pero hay que dar todo hasta que el Señor nos mueva. Mientras no pase eso, hay que dar. No decir, ay, pues hasta que tenga todo seguro, hasta que vea claro. No, tú lánzate y no le tengas miedo a que esto crezca, crezca y crezca hasta que sientas que se te sale de control. Pues qué bueno, porque va a estar bajo el control del Espíritu. Sí, porque nosotros no somos más que
como dice el Evangelio, después de que hayan hecho todo eso, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que lo que deberíamos. Entonces, no hay que tener miedo a iniciar un proceso que es como bola de nieve, ¿no? Porque si lo manejamos adecuadamente, de lanzar a los nuevos líderes, de que no se estanquen como niños perpetuos siendo alimentados en la boca, porque ese es el riesgo. Que la gente se siente a solo recibir, se vuelvan glotones espirituales, ¿no? Pero no den fruto. Se van a podrir. Eso se va a echar a perder, eso no va a funcionar. Para que funcione tienen que ellos mismos empezar a reproducir el proceso. Entonces ahí es donde hay que cuidar de no atorarse, que yo siento que las pequeñas comunidades, sobre todo en Cuesta, están atoradas ahí, que solo quieren que vayan y les den, cuando ya tendrían que estar ellos dando el siguiente paso, ¿no? Ok, Margarita, ¿alguna cosa que nos quieras comentar? ¿Qué piensas? Ya para... se ha ido bien rápido las 2 horas, ¿no? Definitivamente se fueron volando el tiempo porque estamos aprendiendo mucho y cada línea que leemos en este libro nos abre los ojos y no es obra del libro en sí, es Dios, el Espíritu Santo, quien te hace ver cosas que antes no mirabas. A mí uno de los métodos es en el libro, que bueno, en uno de las que usted nos mostró ahorita decía, derribando fortalezas juntos, orando como guerreros en comunidad. Entonces, a mí me abrió los ojos, o sea, tenemos poco, reverenda, yo creo que 15 días, 3 semanas, que empezamos a orar de una manera que no lo habíamos hecho antes. Y se han ido solucionando algunos problemas, otros el Señor nos muestra cómo se va fracturando el maligno y cómo se mira que se va a deshacer esa fortaleza que el maligno tenía hecho en contra de. Entonces, seguir, y yo digo, esto nos va a dar en nuestra iglesia, San Pablo Apóstol, este libro nos va a dar muchas ideas de cómo seguir creciendo. Lo que usted nos dijo en una clase anterior a esta, no recuerdo de qué materia, que dijo, ustedes sin miedo, lo que acaba usted de repetir. Es cierto, yo y Lolis teníamos miedo de que no podemos hacer un alfa porque pues, no somos más que unos laicos, ¿sí? Unos laicos. Entonces, ese temor estaba allí amarrándonos las manos. Al menos a mí después de oír, y es cierto, es la obra de Dios. Y si viene un sacerdote y nos dice, bueno, mucho gusto, Margarita, ya no se me vuelva a parar aquí, pues me iré a buscar otra congregación donde pueda seguir trabajando, ¿no? O empezar de cero una. No pasa nada, ¿sí? Tú empiezas en tu casa, juntas 2 personas y comienzas un alfa y empiezas un proceso y al rato te presentas al obispo y le dices, oiga, tengo un punto de misión de 50 gentes, ¿sí? Y yo te aseguro que te lo recibe. O sea, no necesitas más que la guía del espíritu, ¿sí? Amén. Pues, por ejemplo, Edgar llegó con su gente, ¿sí? Nos buscó y dijo, tengo un grupo de personas, trabajo así, 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 yo quiero pertenecer a la iglesia. Así llegó Edgar. Ya nosotros le estamos aportando lo que es la forma de trabajar de esta diócesis, etcétera, pero él ya traía su grupo de personas, entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, o sea, ¿quién les impide? Por tu bautismo eres profeta, sacerdote y rey con Cristo. Amén. ¿Quién te lo impide? O sea, la comisión te fue dada a ti. ¿Quién te lo impide? ¿No se acuerdan ese pasaje donde le dicen los apóstoles, mira, Señor, esos están hablando de ti? Déjenlos.
Sí, no tenemos la exclusividad, nadie tiene la exclusividad. Amén. Solo que cuando decidimos pertenecer a una institución como es la Iglesia Anglicana, bueno, pues nos tenemos que amoldar al marco de los cánones y de las rúbricas, ¿verdad? Y vivir en ese marco nuestro cristianismo. Pero al final de cuentas, eres cristiano y tienes esa comisión que dio el Padre a Jesús, y Jesús nos la dio a nosotros. Entonces nadie te puede detener, nadie puede evitar que vayas y evangelices. Entonces, no hay que esperar, hay que lanzarse, ¿sí? Y ya con el punto de misión abierto, es un dicho que yo uso mucho, la verdad. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y seguido tengo que pedir perdón porque me lancé a hacer algo y porque el Señor me lo inspiró y ya después, pues no estuvo mal, ¿verdad? Pues no, pues ya me puso mi regañada pero si el Señor te empieza a poner algo en tu corazón, el caminar en el Espíritu es ser dócil a esos impulsos. Y no esperar a tener todo, no esperar a tener seguridad, no esperar. ¡Pum! Lánzate a hacer las cosas y verás al Todopoderoso haciendo portentos y prodigios. O sea, esa es la forma, ¿sí? Y esta materia, si ustedes se fijan, muchas cosas se están acomodando, porque todas las materias que ya han visto son piezas de rompecabezas. Y estas materias que ya son las más avanzadas, que algunos se las puse antes de que estuvieran completando otras materias, pero no importa, porque como ya están al frente de congregaciones, necesitan estas herramientas, ¿no? Pero ya todo lo que sabes de Sagradas Escrituras, todo lo que sabes de anglicanismo, todo lo que sabes de espiritualidad y acompañamiento pastoral, todo lo que sabes de desarrollo humano, todo clic, se acomoda en este trabajo pastoral que ahora ahora sí que el puente hacia lo práctico, ¿no? Ahora lo que esta materia nos pide es, órate, levántate, párate y anda. Como decía mi mamá, ¿verdad? Andando y meando para no hacer hoyo. No nos podemos detener. Y esa es mi intención a mí, compartir con ustedes también me llena de gozo, me motiva también a mí, ¿no? Entonces, fíjense cómo dando, recibimos, como dice la oración de San Francisco. Y es lo mismo que le va a pasar a nuestras personas que asisten a nuestras congregaciones. Bien, vamos a ponernos en oración en la presencia del Señor. Padre, gracias. Gracias por todas las luces. Gracias por iluminar los caminos. Gracias por poner en nuestro corazón esa flama de ese deseo de llevar a otros a conocerte. Gracias por llamarnos. Nos abrimos para ser capacitados, para que nos des todas las herramientas necesarias. Y vamos a dar los pasos, Señor. En esta mañana te lo decimos, vamos a caminar confiados y abandonados en tu infinito amor y misericordia. Amén. Amén, Jesús. Que tengan un muy bonito día. Sí. Amén. Y pues sí, es un libro de 300 páginas. ¿Quién les iba a decir que iban a leer un libro así en un mes, Todavía nos falta. Estoy haciendo más videitos para profundizar cada tema. Quizás les aporte algo y se los voy a estar mandando. ¿Sale? Y espero que los cuestionarios todos al final, no, todos juntos, Margarita, en un solo documento, porque luego se me pierden tantos documentos. Nomás pásalos a un solo documento los que ya llevas y
A mí los cuestionarios me ayudan mucho a aprender. Espero que a ustedes también les sirvan. ¿Sale? Bueno, pues. Entonces, enviamos todo, enviamos en un solo documento. ¿Los vas pasando ya contestados a un solo documento? Para que quede ahí tu cuestionario. Va a ser como un resumen muy fácil de aplicar del libro, ¿sabes? Porque los libros siempre traen mucha paja. Y el cuestionario está sacando lo más importante del libro y yo te diría que si lo imprimes y lo engargolas, ahí vas a tener como una herramienta de trabajo bien interesante, ¿no? Hasta para capacitar. Luego, todas las presentaciones que he ido haciendo, las voy a pasar para que ustedes las adapten y las puedan usar en la capacitación de sus propios líderes. Porque esto hay que enseñárselo después a los líderes, ya que hayan terminado sus 3 niveles de crecimiento, ¿verdad? Sale, vale. Buen día. Sí. Igualmente. Adiós.